Vamos a tratar un tema muy cotidiano, de tremenda actualidad, en la vida de cada uno de nosotros, seguramente a cada momento, seguramente sin darnos cuenta en la mayoría de los instantes. El tema es el miedo. Y comenzaremos diciendo que el miedo es esa sensación de angustia, esa sensación de inseguridad. Es una emoción que está asociada a un pensamiento. Podríamos decir que es ese contraste que existe entre lo conocido y lo desconocido. Ese punto intermedio, ese punto, digamos, negro, incierto, que va desde lo conocido a lo desconocido. Digamos que ahí se encuentra esa oscuridad, ese miedo. Lo conocido nos aporta una sensación psicológica de seguridad. Un ejemplo claro del patrón o molde en la que se encuentra enfrascada nuestra mente. Ese patrón, ese molde, es, por ejemplo, la tradición y la religión. Una tradición, sea religiosa o no, consiste en la repetición mecánica y a la vez inconsciente de un evento, de un suceso. Toda religión, toda tradición se basa en la repetición. Ejemplo, misas, mantras, oraciones, rituales. Todo ello son repeticiones mecánicas. Son como auténticas grabaciones que se repiten una y otra vez. Estas repeticiones constantes van programando nuestro cerebro. Lo van programando de forma inconsciente, sin darnos cuenta de ello. El cerebro se adapta, poco a poco, se va adaptando a un molde, a un programa. Va creando ahí como una estructura, un apoyo, un punto de apoyo fijo, un programa. Y esto produce una sensación, la sensación esa de seguridad, que nos sentimos seguros con esa forma determinada de actuar, de pensar. Esta es la seguridad, que consiste en perder poco a poco el contacto directo con la vida. Es lo que se llama evadirse de la realidad, evadirse de la misma existencia. Esta realidad, la realidad de la vida, de la existencia, en realidad es un movimiento incierto hacia lo desconocido. La vida nos ofrece sucesos inesperados, todos lo sabemos. El cuerpo físico puede enfermar, no sabemos dónde puede estar un accidente, un infortunio. Las relaciones humanas son proclives a sufrimientos, a desengaños, a finales. Un cerebro embotado, muy embotado por cualquier tradición, en realidad no se enfrenta al misterio de la vida, a lo desconocido, a lo incierto. Repite constantemente. En esa repetición encuentra esa seguridad, ese apoyo. Un cerebro tradicional de esta manera es similar a una especie de humanoide robótico, ¿verdad? Es como un humano con un cerebro robótico, lo cual produce frialdad, insensibilidad. Pensar en algo desconocido
produce una sensación de vértigo. Por ejemplo, cuando pensamos en la muerte, cuando pensamos en la pérdida de un ser querido que tenemos a nuestro lado, y en esto pensamos que algún día no va a estar a nuestro lado. Cuando pensamos en la pérdida, por ejemplo, de unos ahorros que tenemos en el banco y que nos producen una seguridad. Cuando pensamos en la pérdida de nuestro trabajo, también que nos produce esa seguridad. Cuando la vida nos sorprende con algo que está fuera de nuestra programación, tipo robótica, el cerebro y a la vez todo el organismo entra en un estado de shock, en un estado de depresión, en un estado de crisis emocional. Y esto causa, como todos sabemos perfectamente, esto causa diversas dolencias, diversas enfermedades, trastornos mentales, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos, cuando existe este shock, en estos momentos el cerebro toma contacto con la realidad, pero de forma súbita, de repente. Y esto el cerebro normalmente no lo soporta. Es por ello la importancia de estar en relación constante con el movimiento real de la vida a través de una sensibilidad que es la particularidad de ver las cosas sin ningún tipo de distorsión, sea emocional, sea mental o intelectual. Estar en contacto no solamente con las cosas que nos gustan, con la alegría, que es muy bueno, con la belleza, con el placer, sino también estar en contacto con la miseria, con el sufrimiento, con el dolor, puesto que todo es parte de la misma vida. No está separada una cosa de la otra. El cerebro humano está excesivamente habituado y aferrado a las ideas, a esa programación de toda índole. Digamos que en esa programación abarca muchas cuestiones. Cuando somos despojados de esas ideas tradicionales que nos aportan esa seguridad, ese punto de apoyo, cuando por algún motivo son cuestionadas esas ideas, esa programación, automáticamente aparece una reacción de terrible inseguridad, una reacción de pavor, de miedo. Entonces surge una reacción psicológica instintiva, automática, como una máquina, que verdaderamente somos una máquina programada. Esa reacción instintiva y a la vez violenta lo que hace es defender eso que nos produce seguridad. Eso forma parte de nuestra vida, de nuestro yo, de la conciencia. Esa seguridad la tenemos ahí, formamos parte de ella, somos eso, y creemos que sin eso nos destruiremos, moriremos, algo terrible nos va a pasar. Por lo tanto, vemos que el miedo se fundamenta en dos factores que forman parte de una misma cosa: el tiempo y el pensamiento. Pensamos en términos de tiempo, en lo que pasará mañana, en lo que pasará mañana con temor, con incertidumbre. Si uno verdaderamente está interesado en investigar el miedo, en tomar contacto con eso a lo que se llama temor, es obvio entonces, y a la vez razonable, que no podemos hacerlo con los factores del mismo miedo, que es el pensamiento y el tiempo. Por lo tanto, ese miedo está sucediendo aquí,
Y ahora, mientras yo hablo, mientras tú escuchas, para percibir esta sensación sutil, es conveniente que exista un silencio interior. Esto es, un contacto directo con esa sensación, permanecer con esa sensación, ver ese proceso y movimiento en nuestro interior, comprender profundamente las raíces del miedo. Entonces todo esto ya forma parte del trabajo donde las palabras ya empiezan a sobrar. Las palabras tales como las que estoy pronunciando ahora mismo ya son un estorbo. En esos instantes de observación, en el momento que uno se aferra a una idea, a un concepto, o bien a un método o alguna técnica aprendida, en ese mismo instante uno pierde el contacto vivo con eso que queremos comprender y automáticamente entra en funcionamiento ese mecanismo de programación, con lo cual perdemos la oportunidad y el reto de una autoobservación.